que trabaja más bien. La gente dice, no, ¿la fe para qué sirve? La fe sirve para darle sentido a la vida. A mí me encanta el capítulo 15 del Evangelio de Juan, donde Jesús de Nazaret dice con mucha fuerza que Él es la vid y nosotros somos los sarmientos. Es decir, que Él es el tronco y nosotros somos la rama. Y que toda rama separada de su tronco se quema. Es una vaina simple. A mí me encanta Jesús porque esas enseñanzas no son tan rebuscadas, sino son una vaina muy simple. Si tú quitas una rama de su tronco, se seca. Bien, entonces Él dice que cuando estamos separados de Él, que trabaja más bien. La gente dice, no, ¿la fe para qué sirve? La fe sirve para darle sentido a la vida. A mí me encanta el capítulo 15 del Evangelio de Juan, donde Jesús de Nazaret dice con mucha fuerza que Él es la vid y nosotros somos los sarmientos. Es decir, que Él es el tronco y nosotros somos la rama. Y que toda rama separada de su tronco se quema. Es una vaina simple. A mí me encanta Jesús porque esas enseñanzas no son tan rebuscadas, sino son una vaina muy simple. Si tú quitas una rama de su tronco, se seca. Y si se seca hay que quemarla y botarla. Bien, entonces Él dice que cuando estamos separados de Él, nos perdemos. O sea, si tú me preguntas para qué sirve, yo te digo para nada. Pero sin Él no puedo vivir. Sin la fe no puedo vivir. Es decir, con la fe no consigo cosas. Con la fe no puedo conseguir billetes. Que Dios me libre de conseguir billetes con la fe. Es decir, es una tragedia. Es una maldición, ¿eh? Con la fe no debo conquistar personas, porque hay gente que a punta de fe y a punta de los dones que tienen, conquistan a la gente y atrapan a la gente. No, no, no. La fe no es para eso. La fe es para darle sentido al corazón, para buscar algo. También me acuerdo del Evangelio de Juan de nuevo, cuando los discípulos de Juan van caminando detrás de Jesús, Él se voltea y les dice, ¿qué buscan? Y ellos le dicen, ¿dónde vives? Y Él les dice, vengan y lo verás. De eso se trata, de estar con Él y de estando con Él, ser capaz de encontrarle sentido a la vida. Amigo. A ver, el término fe en el Islam, en la lengua, en la concepción coránica, es el término imán, con N. Y significa también conocimiento. ¿Para qué sirve esa fe en el Islam? Sirve para fortalecer el carácter, la determinación. Como tal, el encuentro como tal, la intimidad como tal, y otra cosa es en lo que se cree. A mí me asustan la manera como se está abordando la espiritualidad hoy en día. A mí me asusta, porque a mí me da miedo que la gente se vuelva de alguna manera fanática, por ejemplo. A mí me asusta la gente fanática. Yo quiero ser libre siempre. Yo quiero ser dueño aún de decirle a Dios que no. Yo quiero aún de poderle decir al Señor, mira, conmigo no vas hoy. Bájate del carro que voy solo. ¿Eres libre de un fanático? Sí, quisiera hacerlo. Quisiera hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué cosa impediría que tú puedas ser libre de un fanático? Si tú sientes que eres libre, ¿qué podría ser un fanático contigo? Ah, no, un fanático conmigo nada. Entonces... No, un fanático conmigo nada. Pero lo que me preocupa es que la construcción de mundo que se hace es peligrosa. Mira, vaya, vuelvo a decirte, a mí me preocupa cómo se está mirando la ciencia. Olvídate, la ciencia no se le puede despreciar. La ciencia forma parte de nuestro siglo XXI y tenemos que compartirlo y tenemos que vivirlo. Lo que tenemos que meterle es ética, lo que tenemos que meterle es un pensamiento de respeto por el hombre. Eso es otra cosa. Pero a mí me asusta mucho cuando nosotros nos quedamos solamente en el dogma, por ejemplo. No nos quedemos en el dogma. El dogma es un pretexto. Pero el dogma sin vida, sin experiencia de Dios, sin espíritu, Andrés, sin presencia de espíritu, no es nada. Sí, la muerte. Es letra muerta y no sirve para nada, de nuevo. Entonces, en eso es bien importante que nosotros caigamos en cuenta. El dogma es importante. Yo no estoy ahora abdicando de los dogmas de mi iglesia. Claro que creo en ellos y claro que son fundamentales. Pero ojo, son fundamentales tanto en cuanto tengan una experiencia espiritual. Si no, no sirven para nada. A ver, el dogma es ante todo la construcción del intelecto divino, las grandes leyes que el Creador ha enviado para el hombre. En el caso del Islam hay dos parámetros fundamentales que hacen que alguien se identifique como musulmán. Es la ilaha illallah, no hay más realidad que Dios. O sea, Dios existe, es una realidad, y es la realidad absoluta. Y el segundo principio es que Dios envió arquetipos de grandes maestros como los profetas, desde Adán, pasando por Noé, Abraham, Jesús hasta Mahoma. Ahora bien, hay un principio en el Islam que dice que la ley divina y la ley científica son hermanas gemelas, la puede confirmar, ¿sí? Por ejemplo, cuando el Corán dice que el origen de la vida está en el agua, eso lo dice el Corán hace 14 siglos, obvio. Si un día la ciencia lo confirma, magnífico, como lo ha confirmado, o como dice el Corán, el universo está en permanente expansión, ¿sí? Dice Dios en el Corán, el universo está creciendo permanentemente. Entonces, eso lo confirma la ciencia, obvio, son dogmas. La gente dice dogmas, pero es que en realidad esos dogmas son la construcción del intelecto divino. Obvio, y el hombre tiene ese intelecto también porque somos parte de la esencia del Creador. Y eso es el dogma para el Islam. Yo creo que el problema está en el concepto de la fe del carbonero.
O sea, una fe ciega, una fe que no razona. Nosotros hemos construido el mundo en la división, en la pelea, en el odio, en la violencia. Lo ideal del mundo es esto. Que podamos aceptar tus creencias con tus preguntas extrañas, con tus preguntas raras ahí que parecen trabalenguas y que bueno, uno hace el mejor refuerzo con... No seas mentiroso porque hasta ahora lo único que has hecho es, me importa es lo único que no has dicho. Bueno, la verdad es lo único que no has dicho, después has dicho todo. Si hoy están aquí en la tierra, Abraham, Moisés, Jesús y Mahoma estarán orando juntos por la paz mundial y así trabajando por la conversando del aquí. mundo. Es evidente que sí. Obvio, han surgido muchas culturas y pueblos con visiones diferentes e ideologías. Te salva que sos de Boca, lo único. Pero la convocatoria de Dios a la unidad. Es más, aquí estamos 3 hijos de Abraham, todos somos hijos de Abraham. Musulmanes, cristianos católicos, evangélicos y judíos, somos todos hijos de Abraham. Tenemos un mismo tronco, que es lo que nos une, y tenemos el mismo Dios, y tenemos básicamente los mismos principios. Ay, hermano, ¿cuál será el tronco de la violencia, la muerte, la corrupción y todo eso? ¿Cuál será el tronco, amigo? Yo creo que hay una gran diferencia, o lo que puede marcar ese parámetro de violencia es la diferencia entre radical y fanático. Un fanático mata por sus ideas, un radical muere por sus ideas, y creo que ahí es donde está el punto que separa como todas las diferentes ideas o pensamientos que hay sobre la religión. Yo en cambio creo que es un yo que se quiere apoderar de esa vaina. La tragedia nuestra comenzó con la modernidad, cuando nos hicieron creer a nosotros que de verdad podíamos ser dueños del mundo. ¿Te acuerdas aquella famosa frase de la Ilustración? Liberarnos de la culposa incapacidad, decía Emmanuel Kant. Yo creo que ahí estuvo la tragedia. ¿Cuál es la tragedia nuestra? El yo. Cuando yo quiero imponerme sobre él, o cuando yo quiero imponerme sobre él, cuando a mí se me olvida que él es un hermano igual a mí, y que al fin y al cabo los dos somos finitos, que al fin y al cabo los dos somos polvo, cuando a mí se me olvida eso, y yo me creo Juan, y me apellido Vergara, para que tú no tengas problemas, entonces ahí está el lío, ¿verdad? Esa sí es una tragedia. Entonces ahí sí, ese es el tronco de la violencia. El tronco de la violencia es el odio, el no aceptar al hermano, el no comprender que el otro, aunque diga, aunque sea de River, aunque sea de Boca, aunque sea de una cosa, aunque sea de otro, por poner un ejemplo clásico que sé es que Boca es el fútbol, el resto ¿qué es lo que hace? Porque entra a la misma cancha con el mismo esférico, son 11, pero ¿qué es lo que hace? No sabemos todavía. Pero bueno, pero no, en serio, es amor. Sí, para mí el tronco de la violencia es un yo que se cree Dios. Sí hay dos orígenes en el fanatismo y los problemas que tiene el mundo hoy, con la violencia y el terror. Uno de ellos es la ignorancia. Decía el profeta Jesús de Nazaret, y lo recordaba mucho el profeta Mahoma, esta frase, y se la repetía a sus discípulos. Una frase de Jesús famosa que dice: no me fue imposible resucitar a los muertos, pero me fue imposible curar a los necios. O sea, es más fácil resucitar a un muerto que curar la ignorancia. Esa fue la lucha de todos los profetas de Dios. Y ese es un gran problema que tiene el mundo hoy. ¿Sí? Esto lo vemos hasta en las leyes que quieran imponer hoy sobre la educación religiosa en Colombia, y que estamos luchando que la ministra de Educación implemente no solo las cátedras de religión católica, sino el conocimiento de otras disciplinas, de otras espiritualidades como el Islam, el judaísmo, etc. Y hay otro factor de la violencia, obvio, que tiene que ver con el egoísmo, nuestro el ego. ¿Sí? El querernos imponer, como estamos de acuerdo con tu hermano en la fe de Abraham. Pero realmente el mayor enemigo que tiene el mundo es la ignorancia. Evidente, y ese es el mayor enemigo del diálogo entre civilizaciones, del diálogo de yo me niego a eso. Y el diálogo Él se niega a eso. Yo me niego a eso. Él se niega a Es eso. decir, los necios, olvídate, vamos con calma, porque eso es separar a la gente. Yo no creo en esa vaina. Olvídense que ahora, el que conoce puede y el que no conoce no puede. No olvídate. En el amor todos somos iguales. ¿Sabes cuál es la tragedia? No amar. Esa sí es la tragedia. Claro, lo que pasa es que hay muchos conceptos o muchas palabras que están usadas con muchos fines totalmente egoicos, y a lo mejor también son palabras o conceptos corrompidos, y uno de ellos es el amor. Pero resulta que independientemente, y de alguna manera comparto, que hay mucha ignorancia sobre la tierra, sobre todo un yo que se cree creador, eso es ignorar. Al menos un yo podría suponerse co-creador, y eso ya es aceptar un creador superior. La ignorancia empieza a reconocerse cuando ese yo que se cree creador total empieza a sufrir. Y ahí, desde algún lado, empieza a agarrar información de afuera y dice: Diosito, Diosito. Ahora vamos a hablar de eso en un segundo nada más, aquí en Conexión Positiva. Muchas gracias.